Después de 10 años de lealtad, me dijeron que era reemplazable. Esa frase dicha con una naturalidad casi quirúrgica. Fue lo primero que me atravesó cuando entré en la sala de juntas de Go Batech aquella mañana gris en Puerto Madero. El cristal de las paredes reflejaba un cielo plomizo y el río, al fondo, parecía un espejo helado. Todo allí dentro era frío, el aire acondicionado, las miradas. Incluso el silencio. Nada presagiaba un final tan abrupto y sin embargo, algo en mi estómago ya sabía que ese día no sería como los demás. Caminé hasta el extremo de la mesa, donde solía sentarme en cada presentación de resultados, cada crisis resuelta, cada despliegue exitoso. 10 años, pensé. 10 años entrando a esta misma sala creyendo que formaba parte de algo. Ese pensamiento apenas terminó de formarse cuando Martín Ceballos, CEO de la empresa, se inclinó hacia atrás en su silla de cuero y entrelazó los dedos con una sonrisa tan impecable como vacía. Lucía, dijo con ese tono corporativo que siempre utilizaba cuando quería quedar como el buen jefe, vamos a hacer una reestructuración. Y, bueno, hemos decidido reemplazarte por alguien más, coste efectivo. Coste efectivo. La palabra cayó como un golpe seco sobre la mesa. Ni siquiera nuevo ni mejor calificado. Ni más adecuado. No. Más barato. Así, sin anestesia. Durante un segundo sentí que mi cuerpo se entumecía. El ruido lejano del puerto. Los pasos de los asistentes caminando afuera, el zumbido de la luz, todo se volvió un murmullo distante. Lo único nítido eran los ojos de Martín. Fijos en mí con esa mezcla de suficiencia y falsa cordialidad. No respondí. No podía. Me limité a respirar, a obligar a mis manos a no temblar sobre la mesa. No es personal, agregó con una sonrisa que me dio ganas de reír de lo absurda que era. Es solo negocio. Miré a los demás miembros del directorio. Todos evitaban mis ojos como si el contacto visual pudiera contagiarles mi desgracia. Ninguno levantó la vista. Ninguno dijo una palabra. 10 años trabajando con ellos y... De repente parecían desconocidos sentados alrededor de una mesa demasiado grande. La transición durará 2 semanas, continuó Martín. Tu reemplazo empezará mañana. Necesitamos que la entrenes, que la pongas al día con todo el sistema. Después de eso hablaremos de tu paquete de salida. Sentí un nudo en la garganta. Pero tragué antes de que pudiera subir más. Entrenar a la persona que venía a quitarme mi lugar. Había algo casi cruel en la naturalidad con la que lo decían. Como quien habla del clima o del tráfico. Me puse de pie despacio, cuidando que mi voz no se quebrara. Gracias por avisar, dije simplemente. Tomé mi carpeta. Asentí sin mirar a nadie y caminé hacia la puerta. Cada paso resonaba en el mármol, firme, controlado, casi desafiante. No iba a regalarles ni una sola lágrima. Ni un temblor, ni un gesto de derrota. Al salir al pasillo de cristal, mientras la luz fría caía sobre mi rostro. Solo una idea se repetía en mi mente como un mantra silencioso: no voy a derrumbarme. No hoy. Y definitivamente no por ellos. Cuando la puerta de la sala de juntas se cerró detrás de mí, sentí que el aire dentro del ascensor era más denso que de costumbre. Presioné el botón para la planta baja y me apoyé contra la pared de acero inoxidable. Mi reflejo apareció distorsionado. Como si incluso mi imagen estuviera tratando de recomponerse. Un nudo se formó en mi garganta, áspero, incómodo, casi humillante. Lo obligué a bajar con una respiración larga. No iba a permitir que ese nudo fuera la última palabra de Martín Ceballos sobre mí. Las puertas se abrieron con un pequeño zumbido y la brisa de Puerto Madero entró como una bofetada fría. Caminé sin rumbo fijo al principio. Solo para sentir el suelo estable bajo mis pies. A mi alrededor, ejecutivos apurados, bicicletas, autos, turistas sacando fotos, todos moviéndose como si nada hubiera cambiado. Como si el mundo siguiera perfectamente en orden. Pero el mío acababa de fracturarse. Mis pasos resonaban sobre las baldosas mientras mi mente repasaba años enteros de sacrificios, noches en vela corrigiendo errores que otros habían cometido. Fines de semana trabajando para llegar a tiempo a un lanzamiento, apagando incendios que no me correspondían.
Me había entregado a esa empresa como quien cuida una casa que piensa habitar por el resto de su vida. Qué ironía, la casa nunca había sido mía. Seguí caminando junto al dique observando el agua oscura y quieta. Y entonces, como un destello que rompe la superficie, llegó la pregunta que lo cambió todo: ¿qué van a hacer sin mí? Y no lo pensé con arrogancia. Lo pensé con lucidez. Porque la realidad era una sola: el software sobre el que Go-Batech había construido su imperio era mío. Yo lo había escrito, línea por línea, bloque por bloque, desde cero. Y sobre todo, yo tenía la patente. La había registrado años atrás, casi como un acto de autodefensa silenciosa. Nunca creí que llegaría a necesitarla de esta manera. Pero ahí estaba, mi salvavidas en un mar de traiciones. Me detuve frente al agua, dejando que el viento me despeinara. Por primera vez desde la reunión. Sentí que la respiración me volvía al cuerpo. Ellos creían haberme dejado sin nada. Pero ellos eran los que se habían quedado sobre una estructura que no les pertenecía. Sin mi licencia, sin mi mantenimiento, sin mi arquitectura, la empresa no tenía base. Podría haber actuado en ese mismo instante, movida por la rabia. Pero respiré hondo. No. No iba a ensuciar mi victoria con impulsos. Mi jugada sería limpia, precisa. Y cuando la hiciera, Martín ni siquiera vería venir la caída. Llegar a mi departamento en Recoleta fue como entrar en una burbuja suspendida lejos del ruido de Puerto Madero. Cerré la puerta detrás de mí y el silencio cayó pesado. Casi solemne. Desde la ventana, las luces de Buenos Aires parpadeaban como si la ciudad estuviera respirando lentamente, ajena al terremoto que acababa de atravesarme. Dejé mi bolso sobre el sillón y me quedé unos segundos quieta, permitiéndome sentir el vacío que había evitado en la oficina. Después encendí la lámpara del escritorio y abrí mi laptop. La pantalla iluminó la habitación con un tono azulado frío, pero extrañamente reconfortante. Ese brillo siempre había sido mi refugio. Allí era donde resolvía problemas, donde creaba, donde tenía control. Y hoy, también sería el lugar donde iniciara mi defensa. Escribí INPI Argentina Patentes en el navegador, aunque en realidad no lo necesitaba. Conocía ese documento casi de memoria. Aún así, lo abrí, deslizándome línea por el texto oficial. Propiedad intelectual registrada a nombre de Lucía Sofía Bianchi. Transferencia de derechos, inexistente. Un pequeño alivio tensó mis labios en una media sonrisa. Nunca había firmado ninguna cesión. Nunca había aceptado que Go-Batech tuviera control total sobre mi creación. Habían utilizado mi software por licencia, sí, pero nunca habían sido dueños de nada. Y lo más irónico era que ellos mismos, en su arrogancia, jamás se habían asegurado legalmente. Para Martín y su directorio, yo era solo una empleada más. Jamás imaginaron que podía ser dueña de la columna vertebral de toda la empresa. Abrí la carpeta donde guardaba mis contratos antiguos, anotaciones legales, copias de seguridad. Revisé con meticulosidad casi quirúrgica. Todo estaba en orden. Todo estaba blindado. Tomé aire y preparé el documento de revocación de licencia. Cada palabra estaba escrita con precisión jurídica, clara, irrefutable. Sin espacio para negociaciones improvisadas. Era un arma silenciosa, afilada durante años sin que nadie lo notara. Mientras ajustaba los últimos detalles. Una frase cruzó mi mente con la nitidez de una confesión que llevaba tiempo esperando salir. Siempre supe que necesitaba un seguro trabajando con hombres como Martín. No era rencor. Era experiencia. Era supervivencia. Y esa previsión, ese instinto que alguna vez me pareció exagerado, ahora era la llave que abriría, o cerraría, el futuro de Go-Batech. Volver a la oficina al día siguiente fue como caminar hacia el escenario de un teatro donde todos conocían el guión menos el personaje principal. Yo. El edificio de Puerto Madero brillaba con su fachada de vidrio bajo la luz de la mañana, impecable, moderno, arrogante, exactamente como Martín Ceballos. Respiré hondo antes de entrar. Tenía claro que ese sería mi último día real allí, aunque oficialmente faltaran 2 semanas de transición. Apenas pasé los molinetes. Sentí las miradas. No eran directas ni descaradas,
Eran esas miradas rápidas, nerviosas, de gente que sabe lo que estás viviendo pero prefiere fingir que no. Todos habían escuchado el rumor: Lucía se va. Lucía fue reemplazada. La palabra reemplazada parecía rebotar en las paredes como un eco incómodo. En mi oficina, lo que había sido mi oficina durante una década, me esperaba una joven de cabello rubio ceniza y expresión concentrada. Estaba sentada delante de mi computadora, revisando archivos con la seriedad de quien intenta demostrar que pertenece al lugar. «Ah, Lucía», dijo Martín apareciendo detrás de mí, con ese tono adulador que solo usaba cuando quería quedar bien frente a un testigo. «Te presento a Agustina Torres, tu reemplazante. Empezará a trabajar inmediatamente. Confío en que le transmitirás todo lo que necesita saber». La forma en la que lo dijo, ese subrayado innecesario en todo, fue casi cómica. Como si realmente creyera que en un par de semanas alguien podría absorber lo que a mí me había llevado años construir. Agustina se levantó y me tendió la mano. Sus ojos eran amables, casi tímidos. «Un gusto, Lucía. Sé que tenés mucha experiencia, espero poder aprender lo más posible». Le devolví una sonrisa cordial. Ella no tenía la culpa de nada. Era simplemente otra persona tratando de avanzar en su carrera. «Por supuesto», respondí. «Empecemos cuando quieras». Martín nos observó un momento más, orgulloso de su gesto de liderazgo, y luego se marchó con paso seguro. Como quien cree haber ganado una partida de ajedrez sin darse cuenta de que está 2 movimientos antes del jaque mate. Pasé gran parte del día guiando a Agustina por el sistema: rutas críticas, módulos sensibles, protocolos de emergencia, bases de datos distribuidas. Hablé con claridad profesional, metódica. Por dentro, sin embargo, había una serenidad casi irónica. Ninguno de esos conocimientos le serviría demasiado después de lo que estaba por ocurrir. El ambiente en la oficina era espeso. Algunos compañeros se acercaron a saludar con frases vacías: «Cualquier cosa que necesites, qué injusto, vos merecías más». Otros ni siquiera se animaron a levantar la vista. Así funciona el miedo en el mundo corporativo, siempre en la sombra, siempre enseñando a la gente a callar. A las 5:30 exactas, cerré mi último archivo. Miré mi escritorio, un par de cuadernos, un marco con una foto olvidada de un equipo que ya no existía. Una taza con el logo de la empresa. Guardé todo con movimientos suaves, casi ceremoniales. No era dolor lo que sentía, era liberación. Cuando apagué la luz de mi oficina por última vez, entendí algo con una claridad absoluta: la caída ya había empezado. Solo que ellos todavía no lo sabían. A las 6 en punto de la mañana, cuando Buenos Aires todavía estaba envuelta en ese silencio previo al caos diario, me senté frente a mi laptop en la mesa del comedor. La luz tenue del amanecer entraba por el ventanal de Recoleta, pintando la habitación con un gris suave que combinaba a la perfección con mi estado de ánimo, sereno, firme, inevitable. Abrí la carpeta donde había guardado el documento de revocación de licencia. Lo leí una vez más, solo por disciplina, aunque ya sabía cada palabra de memoria. Era claro. Legalmente impecable, irreversible. Respiré hondo. Y con un simple clic, lo envié. No hubo fanfarria. No hubo temblor en mis manos. Solo una calma profunda. Como si ese gesto sellara un capítulo entero de mi vida. Listo, pensé mientras tomaba el primer sorbo de café. El resto sucederá solo. A las 8:32 de la mañana. Mi teléfono vibró con una notificación automática del sistema que, por hábito profesional, aún tenía asociada a mi correo. Fallo crítico detectado en el servidor principal. Sonreí apenas, una sonrisa pequeña, tranquila, casi amable. La caída había comenzado. A esas horas, Puerto Madero estaría ya lleno de ejecutivos apurados, pero dentro de Go-Batech, lo sabía sin necesidad de verlo, reinaba el desconcierto absoluto. Un fallo a esa escala solo podía significar 2 cosas: un ataque externo, o la pérdida de derechos de uso. Y ellos sabían perfectamente cuál de las 2 era la verdadera. A las 9:15 de la mañana, la pantalla de mi celular se iluminó con el nombre de la asistente de Martín. Respiré una vez, dejé que sonara 2 timbres, luego atendí. Lucía, hola, disculpa la molestia,
su voz era un torbellino de nervios. Tenemos una situación muy seria. El sistema. El sistema no funciona. Nada funciona. Dice algo de licencia revocada. Martín quiere que vengas ya. Miré la taza de café entre mis manos, todavía tibia. Qué ironía, 10 años sosteniendo todo el peso de esa empresa, resolviendo emergencias que ni siquiera eran culpa mía, y ahora me pedían volver, como si todavía les perteneciera. Entiendo, dije con un tono suave, casi cordial. Pero ya no es mi responsabilidad. Hubo un silencio al otro lado, un silencio lleno de incredulidad, de temor. De comprensión tardía. Entonces, ¿no vas a venir? No. Fue lo único que dije antes de cortar. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Adentro, en Go-Batech. Todo empezaba a derrumbarse. No necesitaba estar en la oficina para saber exactamente lo que estaba pasando. Después de tantos años allí, podía reconstruir cada gesto, cada mirada. Cada estallido de pánico con una precisión casi quirúrgica. Era como si mi mente hubiera dejado instalada una copia fantasma del lugar. Capaz de reproducirlo todo con claridad cinematográfica. A las 9:30, mientras el café terminaba de enfriarse en mi mesa, cerré los ojos y pude verlo. Primero, el silencio tenso del piso ejecutivo. Ese silencio que no anuncia calma, sino tragedia. Luego un murmullo creciente, teclados golpeados con demasiada fuerza. Y finalmente las primeras voces alzadas del equipo de IT. No es un error. Diría alguien. La licencia está revocada. Me imaginé la cara del director de sistemas pálida. Con las manos heladas, mirando las pantallas rojas una y otra vez como si esperara que la realidad cambiara por insistencia. Pero no cambiaba. Porque esa realidad la había construido yo. Después inevitablemente visualizaría a Agustina, sentada en mi antigua silla, con los ojos muy abiertos. Moviendo el mouse de un lado a otro sin saber exactamente qué estaba buscando. Pero yo seguí el procedimiento que me explicaron, balbucearía, desconcertada. No era su culpa. Ella había heredado un barco que ya venía agujereado desde la quilla. Y entonces vendría lo que más esperaba, Martín perdiendo la compostura. Lo imaginé golpeando la mesa de reuniones, ese espacio solemne donde tantas veces me había obligado a justificar decisiones que en realidad mantenían viva a la empresa. Quiero respuestas ahora. Gritaría con la vena del cuello inflamada. Esto no puede estar pasando. Los miembros del directorio, siempre tan serenos y respetables en apariencia. Ahora evitarían mirarlo, igual que habían evitado mirarme a mí cuando me despidieron. Ya no eran autoridad. Eran cómplices de un desastre. Ceballos, diría uno de ellos con voz baja, casi temblorosa, el uso del software, aparece registrado como propiedad exclusiva de Lucía Bianchi. No tenemos derechos permanentes sobre nada. La frase caería sobre la mesa como un martillazo. No tenemos derechos permanentes sobre nada. Martín, rojo de indignación. Buscaría cualquier excusa. Eso es imposible. Ella trabajó para nosotros. Ah, si tan solo hubiera leído los contratos antes de despedirme. La escena se volvió incluso más nítida en mi mente cuando imaginé lo inevitable, los gritos cruzados, la presión de los clientes que no podían operar. Los llamados furiosos de proveedores, el departamento comercial paralizado. Go-Batech, ese gigante soberbio, reducido a un rompecabezas sin piezas. Mientras tanto, mi teléfono vibraba una y otra vez sobre la mesa. Primero la asistente, luego un número privado, después el interno directo de Martín. Lo miré un segundo. Vibraba con desesperación, como si suplicara que lo atendiera. No lo hice. El silencio. Ah, el silencio. Era el arma más elegante que tenía en ese momento. Me estiré en la silla, miré por la ventana, y una idea me recorrió el cuerpo con una paz inesperada, por primera vez en 10 años. Go-Batech me necesitaba más de lo que yo los necesitaba a ellos. El primer llamado de Martín lo dejé sonar hasta que la vibración se apagó por sí sola. El segundo también. Para el tercero, debo admitirlo, me acomodé en el sillón con una taza de café y escuché el zumbido como quien escucha un preludio inevitable.
No atendí. Lo dejé caer al buzón. Pero el cuarto lo contesté. No por él, sino por mí. Por cerrar un ciclo. ¿Lucía? Su voz salió áspera, casi cortada. Necesitamos hablar. Sabía que no llamaba para hablar. Llamaba porque el edificio de Puerto Madero se estaba derrumbando sobre su cabeza. Sí. Respondí. Con una calma que me sorprendió incluso a mí. Hubo un silencio breve y después su tono cambió a uno más autoritario. Como si todavía creyera tener algún tipo de control. Mira, entiendo que estés molesta, pero esto ya pasó a mayores. Necesitamos que vuelvas. Podés venir ahora mismo. Me reí. Bajito. No de humor. De incredulidad. ¿Volver? ¿Para qué? Pregunté. Ya no trabajo para ustedes. Un golpe seco se escuchó del otro lado, probablemente su mano contra la mesa. No me vengas con formalidades. Bufó. Te necesitamos acá. El sistema está caído, los clientes están furiosos, el board me está presionando. Esto no puede estar pasando. Lo dejé descargarse. Después de todo, era la primera vez que lo escuchaba sincero. Entiendo, dije al final. Pero no es mi problema. Hubo un silencio seco. Podía imaginar perfectamente su cara, mandíbula tensa, ojos inyectados en rabia. Su siguiente frase salió más suave, casi forzada. Lucía, escúchame, puedo triplicarte el sueldo. ¿De verdad? Te lo firmo hoy mismo. Me acomodé mejor en el sillón. Era fascinante observar cómo el poder cambiaba de mano sin necesidad de levantar la voz. No, dije simplemente. Le costó procesarlo. Bien, continuó, respirando hondo. Si es un tema de reconocimiento, te doy participación en la empresa. Un porcentaje real. Lugar en el directorio si querés. Negociemos. Ahí supe que había alcanzado el punto exacto donde los roles se habían invertido por completo. Él ya no hablaba como jefe. Hablaba como un hombre atrapado. Martín, empecé despacio, vos no estás entendiendo algo. Decime qué. Lo que quieras. Lo hacemos. Sonó desesperado. Triste incluso. Entonces pronuncié la frase que había nacido sola, limpia, inevitable, mientras lo escuchaba ahogarse en su propio desastre. Vos necesitabas de mí. Yo nunca necesité de vos. El silencio que siguió no fue un silencio cualquiera. Fue un silencio que viajó desde el piso 20 de aquella torre de vidrio en Puerto Madero hasta mi living en Recoleta. Un silencio que desarmó lo que quedaba de su arrogancia, de su falsa autoridad. Lucía, susurró finalmente casi sin aire. Por favor. Esa palabra. Por favor. Nunca en 10 años se la había escuchado. Me levanté del sillón, caminé hacia la ventana y observé las luces reflejadas en el río. Y ahí, mirando esa ciudad que siempre seguía adelante, dije lo que tenía que decir: no voy a volver. No voy a salvar algo que ustedes mismos destruyeron. Y corté. Por primera vez en una década, fui yo quien decidió la última palabra. A la mañana siguiente, mientras preparaba el mate y abría las cortinas de mi departamento en Recoleta, mi celular vibró sin descanso. No eran llamadas esta vez. Eran titulares. Notificaciones de los principales diarios argentinos. Caos en Go Batech, caída masiva del sistema provoca pérdidas millonarias. Clientes exigen indemnizaciones, posible demanda colectiva. Acciones desploman un 37% en pocas horas. Leí cada uno sin apuro. Como quien observa una obra de teatro ya sabida. No sentía euforia, ni venganza, ni siquiera alivio. Solo una calma profunda. Una especie de claridad silenciosa. Las consecuencias habían llegado solas, exactamente como debían llegar. A media mañana. Todos los canales transmitían en vivo desde el Centro Cultural Kertner. Go Batech había convocado una conferencia de prensa urgente. Yo con el cabello aún húmedo tras la ducha. Me senté en el sillón y apoyé el mate en la mesa para verlo. Martín apareció frente a las cámaras.
Traje arrugado, ojeras marcadas, postura tensa. No era el mismo hombre que me había sonreído con arrogancia en aquella sala de juntas en Puerto Madero. Este era otro. Uno que sabía que estaba cayendo. Los flashes estallaban mientras los periodistas levantaban manos. ¿Qué medidas están tomando para restablecer los servicios?, preguntó uno. Martín respiró hondo. La mandíbula rígida. Estamos trabajando con nuestros equipos de IT, respondió con la voz quebrada pese a su esfuerzo por sonar firme. Otra periodista se adelantó. ¿Es cierto que la exdirectora de arquitectura, Lucía Bianchi, revocó los derechos del software? Silencio. Inmenso. Incómodo. Martín apretó el micrófono con tanta fuerza que pensé que podría romperlo. Sin comentarios, dijo al fin. Las redes explotaron con esa frase. Yo la escuché sin sentir nada, no había orgullo ni satisfacción. Era simplemente la verdad saliendo a la luz. La conferencia continuó entre evasivas. Respuestas vacías y miradas nerviosas a los costados. Los socios comerciales ya habían anunciado públicamente que iniciarían reclamos legales. Varios clientes corporativos presentaron demandas millonarias por incumplimiento. La CNV analizaba sanciones por negligencia empresarial. Para las 2 de la tarde. Nuevas alertas inundaron mi celular. El board de GoBatech exige la renuncia inmediata de Martín Ceballos. Crisis interna, ejecutivos se distancian del CEO. No necesité ver más. Supe que había terminado. Me acerqué a la ventana. El sol de Buenos Aires caía sobre las calles, sobre los autos circulando en Libertador. Sobre la vida que seguía como si nada. Y en medio de ese ritmo indiferente una certeza me envolvió: yo jamás les había deseado daño. Solo justicia. Y la justicia. A veces no necesita ruido. Solo tiempo. Seguí mirando la ciudad. Martín estaba cayendo públicamente mientras yo simplemente observaba, en paz. Desde la distancia donde siempre debí haber estado. Los días que siguieron fueron extraños. Después de una década viviendo pendiente de correos urgentes. Reuniones eternas y crisis que siempre terminaban sobre mis hombros, despertarme sin obligaciones debería haberme dado vértigo. Pero no. Me dio aire. Y apenas el mundo corporativo supo lo que había pasado, las ofertas comenzaron a llegar como una avalancha. Primero agencias tecnológicas argentinas, Lucía. Nos encantaría sumarte como directora de innovación. Luego mensajes desde México, Chile, Colombia. Incluso propuestas desde Madrid, Berlín y Ámsterdam. Yo las leía todas con atención, pero sin prisa. Había algo dentro de mí que ya sabía la respuesta, aunque todavía no se había animado a decirla en voz alta. Una tarde, mientras tomaba café en un barcito de Recoleta, abrí un correo de una reconocida firma de capital de Buenos Aires. Querían reunirse conmigo. Decían haber seguido mi trayectoria desde hacía años. Y para mi sorpresa, no estaban interesados en contratarme. Querían financiarme. La reunión fue en un edificio elegante cerca de la avenida Alvear. Yo entré con el pulso firme, sin maquillaje de guerra, sin traje. Solo yo. Por primera vez. Sin cargar el peso de demostrar nada. El director, un hombre sereno y observador, me escuchó durante casi una hora mientras yo le relataba lo que había vivido y, más importante aún, lo que ya no estaba dispuesta a tolerar. ¿Entonces no estás buscando un empleo?, preguntó cruzándose de brazos. Negué lentamente. No. Pasé 10 años construyendo el imperio de otro. No voy a repetir ese error. Si vuelvo al mundo tecnológico será para construir algo mío. Ético. Innovador. Sin explotación disfrazada de cultura empresarial. Él sonrió de lado. Perfecto, respondió. Entonces hablemos de tu empresa. Mi empresa. 2 palabras que se sintieron como un estallido silencioso en el pecho. Me pidió detalles, visión, misión, el tipo de talento que quería atraer. El impacto que buscaba generar en Argentina y Latinoamérica. Yo no tenía un pitch preparado, pero las ideas fluían solas, limpias, como si hubieran estado esperando este momento.
Cuando terminé, él extendió su mano. Te apoyamos. Tenés luz verde para empezar cuando quieras. Salí del edificio sin sentir el suelo. Puerto Madero, Recoleta, Palermo. Toda la ciudad parecía distinta. No porque hubiera cambiado algo ahí afuera, sino porque había cambiado yo. No era la mujer a la que habían descartado en una sala de juntas. Era la mujer que después de perderlo todo finalmente había elegido construirse a sí misma. La tarde en Recoleta cayó lenta, dorada, silenciosa. Ese tipo de luz que no ilumina, acaricia. Me senté frente al escritorio. Abrí la bandeja de entrada y observé el mar de correos sin leer de Go-Batech. Asuntos marcados como urgente, como importante, como crítico. Peticiones disfrazadas de disculpas. Angustias que ya no me pertenecían. Respiré hondo y una por una, sin temblar, comencé a eliminarlas. Eliminar permanentemente. Eliminar permanentemente. Eliminar permanentemente. No era rabia. No era gozo. Era cerrar una puerta que llevaba años pidiéndome ser cerrada. Cuando terminé, apoyé los dedos sobre el borde del escritorio y dejé que el silencio se instalara. No me quedaba ningún residuo de tristeza. Solo la certeza tranquila de haber soltado algo que me había consumido demasiado tiempo de vida. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde mi departamento. Recoleta se extendía con su mezcla de edificios antiguos, copas de árboles, bocinas distantes, y un cielo que empezaba a teñirse de rosa. Miré ese horizonte y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que mi respiración volvía a pertenecerme. No había sido venganza. Lo entendí entonces con una claridad casi dolorosa. Lo que había sucedido era consecuencia. Consecuencia de decisiones, de arrogancias, de años de ser invisible para quienes creían que el talento era reemplazable. Yo simplemente había quitado mis manos del lugar donde ya no querían sostenerme. El resto lo hizo la gravedad. Me quedé allí con los brazos cruzados, dejando que el viento fresco de la tarde se colara por la ventana abierta. Pensé en todo lo que había cargado durante 10 años. Pensé en cómo había hipotecado mis horas, mi energía, mi salud mental para construir algo que no llevaba ni mi nombre. Y me prometí no volver a hacerlo nunca más. El valor propio no se negocia. La dignidad no se mendiga. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a definirte como reemplazable. Ese fue mi aprendizaje. Mi renacer. Cerré la ventana, tomé mi cuaderno y escribí una frase que desde entonces me acompaña: la mejor venganza no es verlos caer. La mejor venganza es no necesitarlos jamás. Guardé el cuaderno y al hacerlo sentí algo dentro de mí asentarse de manera definitiva. Era libertad. Pura. Impecable. Inconfundible. Go-Batech pertenecía al pasado. Yo pertenecía al futuro. Y esta vez, por fin, ese futuro sería mío.